Y fíjense que acá me aparece un anuncio el cual contiene un resumen de las ayudas sobre un determinado comando. Bien, entonces vamos a escribir otro capítulo. El otro capítulo que voy a escribir va a ser la forma en la cual nosotros podemos graficar. Graficar. Ya, aquí voy a colocar crear gráfico. Vamos a crear un gráfico. ¿Ok? Entonces, para crear este gráfico, nosotros vamos a utilizar el comando plot. Y aquí voy a crear un gráfico simple para cualquiera de estos vectores que creamos. Entonces voy a colocar plot y. Ahí está plot y le voy a dar ejecutar. Y fíjense que acá se va a ejecutar el gráfico de y. Ahora, indudablemente, este gráfico no tiene un nombre, no tiene los valores del eje X, es decir, qué es el eje X, qué es el eje Y, no tiene colores, no tiene sombras, no tiene marcadores, no tiene nada. Es un gráfico rústico, como digo. Es un gráfico súper rústico, sin embargo, es un gráfico que me ilustra el comportamiento de la variable Y. Más allá, recuerden, si ustedes quieren crear gráficos el cual tenga títulos, el cual tenga qué es la variable Y, qué es la variable X, que quiero un color azul, que quiero un color rojo, que quiero, no quiero círculos, quiero una estrella o quiero un triángulo, etcétera, pueden utilizar el comando ayuda para ver cómo colocarle más opciones a plot y crear un gráfico ya que se ajuste a sus expectativas. Entonces voy a crear otro mismo gráfico, plot. Ahora voy a graficar X y después voy a graficar Z. Entonces en plot X y Z ya tenemos nuestros gráficos de X y Z. ¿Ok? Bien, entonces acá ya fíjense que nosotros podemos ver este gráfico si le damos en la opción zoom. Aquí aparece el gráfico, le podemos dar zoom. Y fíjense que aquí me aparece el gráfico. Ahí está el gráfico de la variable Z. Entonces podemos cerrar esta ventana. Si queremos ver los anteriores gráficos, aquí tenemos una flecha la cual me muestra los previous plot o los gráficos previos. Puedo ver que aquí tengo Y, aquí tengo X y aquí tengo Z. Si gustan estos gráficos los pueden exportar en un formato de imagen JPG o en un formato PDF. Es decir, estos gráficos los pueden exportar para después trabajarlos, obviamente, en cualquier otro entorno, ya sea Word, ya sea PowerPoint, ya sea LaTeX, etcétera. ¿Sí? Entonces hay esas opciones para crear gráficos.
Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Recuerden que lo que yo les estoy mostrando es súper básico, es súper esencial. Y otra vez, más allá, si ustedes quieren profundizar en esto, hay cientos de miles de tutoriales que les van a ayudar a tener mayores competencias sobre el manejo de R. Yo les voy a mostrar lo esencial. Bien, continúo. Entonces, hemos creado un gráfico ya sencillo, pero ahora vamos a hacer algún nivel de análisis estadístico básico. Entonces, aquí voy a colocar otro capítulo, el cual se llame análisis estadístico básico. Entonces, el primer análisis estadístico básico que voy a hacer es crear la media de la variable x. Entonces, m de x, y voy a utilizar el comando min x. Voy a crear la media de x y para eso voy a utilizar el comando min. Le voy a dar ejecutar y obviamente para ver la media de x tengo que declarar mx. Y ahí está la media de la variable x. Y otra vez tengo ese problema con R. Ahora sí, espero que funcione. Ok, tienen media de x, min x. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo. Stop share. No entiendo cuál es el problema que pasa cuando comparto R. A ver, ahora exclusivamente estoy compartiendo R. Bien, entonces tenemos m de x, media de x, y fíjense que la media de x es 22. De la misma forma, quiero que ustedes creen la media de y y la media de z. Creen tanto la media de y como la media de z. Díganme cuánto les da la media de y y la media de z. La media de Y da 5,5 y la media de Z es de 7,5. 17,5, sí. 17,5, fantástico. Entonces, otra vez, ya recordemos que no necesitamos trabajar dos veces. Y fíjense cómo no me deja seleccionar esto. Ah, a ver, si lo hago así, ahí sí voy a poder. Ok, ok. Esto es Z, obviamente. Esto es Z, declaro Z, declaro Y. Esto es Y. Y declaro Y. Y aquí están los valores. Ya los valores son 17,5 y el otro valor es que no lo puedo ver acá. Ah, el otro valor es 5,5. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esos valores tanto para la variable X como para la variable Y. Entonces fíjense que podemos encontrar la media, como también podemos encontrar otra estadística básica, pero muy útil, que es la desviación estándar. Entonces yo puedo encontrar S de X y para S de X voy a utilizar el comando Standard Deviation S de X. Ahí está. Si ustedes quieren acá, colóquenle desviación estándar. ¿Sí? Entonces, declaremos S de X y veamos a qué es igual S de X. Dicho y hecho, no puedo ejecutar esto, S de X, y S de X es igual a este valor de acá.
A ver, déjenme un segundo, jóvenes. Detesto que suceda esto de acá. Voy a compartir mi pantalla. En teoría no tendría por qué tener ningún problema trabajando con R. Ningún tipo de problema. No sé por qué no me permite hacer esos análisis. Ok, ya tengo ese valor de ahí, ya 22,81. Bien, entonces tenemos este valor. Quizás lo que podría hacer sería alternar pantalla, no importa. Calcúleme rápidamente la desviación estándar de las otras variables. Sale de Y 2,645751 y de Z 10,53565. Ya, fantástico. Entonces tenemos las desviaciones estándar. Ya, ese análisis lo podemos hacer. Lo que voy a tratar de complementar ahora es lo siguiente. Una vez que tenemos este análisis estadístico rápido, podemos complementar un poco más este análisis estadístico. Es decir, ahora puedo hacer estadística bivariada y para eso lo primero que voy a hacer es crear un diagrama de dispersión. Vamos a crear y para nuestro diagrama de dispersión voy a volver a utilizar la macro plot, pero esta vez voy a generar dos entradas, X, Y. Voy a encontrar el diagrama de dispersión entre la variable Y la variable X. Entonces coloquen plot XY, ejecuten esto. Quizás si esto lo hago un poco más pequeño y lo muestro así, ahí sí tendría que funcionar sin ningún tipo de problema. Entonces plot XY, ejecutar y ahí está el gráfico. Obviamente se ve horrible. Ya voy a tener que maximizar esto. Entonces fíjense, aquí está el diagrama de dispersión entre X y Y. ¿Sí? Tenemos nuestro diagrama de dispersión entre X y Y. Ya veamos cómo se vería el diagrama de dispersión entre X y Z. Ahí está, diagrama de dispersión entre X y Z. Ahí está mi otro diagrama de dispersión entre X y Z. Ahora yo podría, a partir de estos diagramas de dispersión, encontrar la correlación entre X y la correlación entre X y Z. Es decir, más que este diagrama de dispersión, podríamos encontrar el coeficiente de correlación. Entonces, yo voy a almacenar, ¿sí? Vamos a almacenar esto. ¿Sí? Vamos a colocar correlación X, correlación XY. Y esto va a ser igual a qué. Aquí voy a utilizar el comando core de correlación y voy a ingresar la correlación entre X, y Y. Vamos a encontrar la correlación entre X y Y. Después voy a declarar ya X, Y. Ahora, si gustan, podríamos colocar, obviamente, core-xy y después declarar esto como core-xy. Y ejecutamos y ahí tenemos la correlación entre x y y que es igual a 0,016.
¿Sí? Fíjense que la correlación entre estas variables es baja, lo cual está denotado por este diagrama de dispersión. Los valores están bastante dispersos. Podría ser lo mismo. Podríamos encontrar ahora la correlación entre X y Z. Correlación entre X y Z. Aquí simplemente cambiamos esto por Z. Esto por Z y esto por Z y ejecutamos para ver cuánto es la correlación entre estas dos variables y fíjense que la correlación entre X y Z es de menos 0,44. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos hasta acá, por si acaso, tenemos un análisis estadístico muy sencillo, pero muy intuitivo. Ya, muy sencillo, pero muy intuitivo. Repito, ya cuando ustedes comiencen a trabajar con R, generalmente hay dos aproximaciones. La primera aproximación hubiera sido que yo les dé toda la rutina, es decir, que yo les dé todo el guión y ustedes simplemente lo lean, es decir, le den ejecutar, ejecutar, ejecutar. Esa es la primera aproximación. La otra aproximación es que ustedes comiencen a conocer cómo ejecutar esto. Hasta el momento, fíjense que les he mostrado los siguientes comandos. Summary es un primer comando. Ayuda es un segundo comando. Gráfica es un tercer comando. Media es un cuarto comando. Desviación estándar es un quinto comando. Y correlación ya es un sexto comando. Ahora, noten cómo con esos comandos podemos comenzar a crear cosas. ¿Sí? Con esos comandos podemos comenzar a crear cosas y la idea, otra vez, es que ustedes comiencen a crear sus propias historias, no que las lean. Para mí hubiera sido muy fácil que yo les dé este script hecho y les diga, denle simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar y no entiendan nada de lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, esta es una primera introducción. Ahora, ya nosotros tenemos que comenzar a crear nuestros modelos econométricos. ¿Ya? Si reviso mi Jamboard, la primera especificación que yo estoy buscando acá es una especificación logarítmica logarítmica. Al menos eso es como nosotros lo habíamos establecido. Entonces yo necesito ya que mis variables, tanto y, que mi variable y como mi variable x estén expresadas en términos logarítmicos. Entonces, ¿cómo transformamos ya variables a logaritmos en R? Bueno, de una forma muy, pero muy sencilla. ¿Sí? Si yo vuelvo acá, voy a colocar acá la idea de transformar variables. ¿Sí? Vamos a transformar variables ahora. Coloquen transformar variables. Y para transformar variable, siempre ya recuerden crear una variable de salida. Entonces, lo que voy a hacer es tomar
estas variables, X, Y y Z, y las voy a transformar a logaritmo. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar ln X. Voy a colocar acá ln X y ln X va a ser igual a log de X. Por si acaso, coma, log es igual a logaritmo natural. Es decir, en R, este log, el comando log, es logaritmo natural. En nuestros modelos econométricos, nosotros vamos a utilizar logaritmo natural. Y recuerden que yo les había pedido, y lo tengo aquí anotado, les había pedido investigar cuál es el efecto de aplicar logaritmo a una variable. Está anotado acá. Entonces asumo que ya investigaron y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar logaritmo natural a estas variables. Entonces en R es bastante sencillo. Simplemente declaren el nombre de una variable de salida, apliquen log, denle en ejecutar y ya tenemos nuestra variable transformada y ahora podríamos comparar X y lnx. Fíjense, voy a comparar las dos variables. Voy a comparar la variable en niveles, la variable original, versus sus logaritmos. Y ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos la variable original versus sus logaritmos. X tiene valores 12, 13, 56 y 7 y sus logaritmos son estos valores. De la misma forma, quiero que me transformen X y Z, perdón, que me transformen Y y Z a logaritmo y después que me comparen los valores de Y y Z con sus logaritmos. Hagan eso. Ok, perfecto. Entonces lo que hemos hecho es ya transformar nuestras variables a logaritmos. Ahora, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos comenzar a construir nuestros modelos econométricos? Es la pregunta. Ahora que ya sabemos cómo almacenar una variable, cómo crear una variable, ahora que sabemos cómo crear una lista, ahora que sabemos cómo graficar, la pregunta es, ¿cómo podría crear mis modelos econométricos? Lo primero, lógicamente, que necesitamos para crear nuestros modelos econométricos es ¿qué cosa? Es nuestros datos. Lo primero que yo necesito son mis datos y a partir de esos datos yo necesito ya estimar una función. Ahora, ¿cómo traemos los datos desde un entorno externo? Imagínense que los datos los tuviéramos en Excel. ¿Cómo traeríamos los datos de Excel hasta R? Porque supongan que tuviera muchos datos, yo no voy a estar copiando estos datos manualmente. Es decir, si yo tuviera los datos en una hoja de Excel y estos datos fueran miles de datos, no vamos a estar copiando uno por uno así, ¿no es cierto? Entonces, si son pocos datos, los puedo hacer así, pero si son miles de datos, la idea es importar directamente desde Excel. Entonces, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya, necesito que instalemos dos paquetes, en realidad, quiero que instalemos 3 paquetes con los cuales vamos a trabajar mucho de ahora en adelante. Un primer paquete, vénganse acá y les voy a mostrar directamente acá. Hay dos formas en las cuales nosotros vamos a instalar paquetes necesarios para hacer nuestros análisis. Una primera forma es utilizar obviamente
Ya, instalar paquetes. Voy a colocarle acá, instalar paquetes. Entonces podemos instalar estos paquetes utilizando directamente un comando, el comando install package. Y coloco install package, es solamente package. Install package. ¿Ya? Y entre comillas coloco el comando o el paquete que quiero instalar. Entonces el primer paquete que quiero instalar se llama readxl. Y le doy ejecutar. No le den ejecutar. Quiero mostrarles las dos formas en la cual nosotros hacemos esto. Le damos install package o en su defecto podemos venirnos acá donde dice package. Aquí fíjense, tienen package y tienen la opción install. Entonces aquí en install pueden colocar el nombre del paquete que quieren instalar. Pueden darle readxl y fíjense que aquí les va a aparecer readxl y le dan instalar. Entonces hay esas dos formas, que lo instalen directamente desde R con un comando o en su defecto que lo hagan utilizando la ventana install package. Entonces cualquiera de las dos instalen este comando XL. Después, una vez que instalen esto, quiero que instalen estos otros comandos. Install. Ok, fíjense. El otro que quiero que instalen se llama readr. Y el otro se llama package Waldrich. Fíjense, pueden buscar readr. Ahí está readr. Y el otro es Waldrich. Ahí está, Waldrich. Bien, quiero que instalen esos tres paquetes. La pregunta es, ¿cómo saben si el paquete está instalado? Imagínense que le damos install package, e instalamos readxl, readr, que son livianitos, y Waldrich, que también es livianito. ¿Cómo sé que esos paquetes están instalados? Lo que voy a hacer es venirme aquí a package, a paquete, y buscar esos nombres. Entonces primero voy a buscar read, y ahí fíjense que me aparece readr. Acá está. readr y readxl. Fantástico, ya está instalado. Y Waldrich. Fantástico, y está instalado. Aquí está Waldrich. Entonces lo interesante es que aquí en Waldrich vamos a tener los 115 datos o las 115 bases de datos del libro de referencia, del libro de Waldrich. Entonces algo importante va a ser que ya no vamos a necesitar quizás transformar desde Excel hasta ahí, sino que esto va a estar directamente almacenado. Vamos a tener todas las bases de Waldrich para poder trabajar nuestros modelos econométricos. Ok, entonces instálenme esos paquetes y voy a hacer algo más para finalizar. Siempre que instalen un paquete, lo primero es instalar el paquete y lo segundo que ustedes deben hacer es fijar el paquete. Sí o sí, instalamos un paquete, es decir, descargamos el paquete, pero para poder utilizarlo debemos fijar el paquete. Y para fijar el paquete vamos a utilizar el comando library. Library y después le vamos a dar readxl si queremos utilizar XL o le vamos a dar library Waldrich si queremos utilizar Waldrich. Entonces sí o sí, una vez que tenga un paquete instalado, si quiero utilizar ese paquete lo debo fijar y para eso voy a utilizar ya el comando library. Bien, perfecto. Consultas, preguntas, comentarios hasta acá, jóvenes.
Recuerden que esto es un átomo dentro del universo. R es inmenso. Infinito no creo, inmenso sí. ¿Ya? El tema es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo y esto es una fracción solamente. ¿Ok? Entonces, para ya ir finalizando, lo que podemos hacer con todos nuestros códigos que hemos escrito, ¿ya? Con todos estos códigos bonitos que hemos escrito, es almacenar este guión. Vamos a almacenar este guión y para eso vénganse a la pestaña de guardado, guardar. Y fíjense que por defecto esto siempre se los va a guardar en mis documentos. Déjenlo ahí, no hay problema. Déjenlo ahí. Yo le voy a colocar clase 1 R. Y obviamente esto es ECO 360 y el semestre es 2021. Ahí está. Lo acabo de guardar. Y esto estaría listo para utilizarlo en el momento que volvamos a ingresar a R. Ok, entonces hasta acá pueden repasar esto una, otra vez, pero la cosa es que vayan practicando. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que, o lo curioso de esto es que cuando ustedes aprenden un lenguaje de programación, el aprender un lenguaje de programación no es algo intuitivo. Ya, más que intuitivo, diría, no es algo instintivo, más bien dicho. Esto no es como correr del peligro, es decir, ustedes corren del peligro por instinto, ¿no es cierto? En cambio, si ustedes no practican ERE, sencillamente se van a olvidar. Si hasta el día jueves no practicaron eso, no van a tener ni idea de lo que hicieron. Entonces, la recomendación es que hasta el jueves ustedes practiquen esto una, otra y otra vez. Bien, consultas, preguntas, comentarios antes de terminar, jóvenes. ¿Ninguno? Una pregunta, ingeniero. En el último que hizo sobre el library, Ujú. lo puse, pero no pasó, no sucedió nada. No sé Ya. exactamente qué es lo que tiene que suceder. Exactamente. Claro, lo que tiene que suceder es lo siguiente. Mire, voy a compartir mi pantalla una vez más. Cuando usted, por ejemplo, le da Library Read XL y le da ejecutar, ¿ya? Fíjese que ahora Library, aquí, Library, esto de acá, Read XL, le va a aparecer tiqueado. Entonces, Library es para tiquear esta opción. Ahora, la otra opción es que usted no escriba library y directamente lo tiquea acá. Ok, Pero eso da sí, pereza, así que utilicen el comando library. ok. La Gracias, otra ingeniero. opción es que tiqueen esto directamente acá. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra consulta? Disculpe, ingeniero, una pregunta. Si abro un nuevo proyecto, ¿ya estaría los paquetes instalados igual? ¿O tendría que volver a hacerlo de Sí, nuevo? no. Los paquetes que usted... perdón, voy a silenciar este micrófono. Los paquetes que usted descarga en este ERE van a estar descargados para siempre, a no ser que actualice el ERE. Pero los paquetes están descargados ya. No es que usted tiene que volver a instalar los paquetes cada vez que vuelva a abrir ERE. Lo que sí va a tener que hacer es fijar los paquetes, porque obviamente el ERE no sabe si usted va a utilizar esos paquetes todo el tiempo. Y como esto consume hartos recursos, el ERE deshabilita los paquetes, pero simplemente para volver a habilitarlos, recuerda que tiene que utilizar library, pero los paquetes quedan instalados por defecto en su ERE. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, para terminar, por favor, registren su asistencia en el chat del Zoom.